Cristo, esa paz que nos hace tan bien, pueda reposar sobre los hogares o sobre donde estés, en tu trabajo, quizás viajando, quizás volviendo también a tu casa, que esa paz pueda guiarte hacia este camino tan precioso que Dios nos muestra, que un día va a terminar en la eternidad. Así que esa paz nos inunde en esta noche. Quiero agradecerle a los hermanos Juan, Mario y bueno, Laura, que nos presta su hogar también, por los saludos, hermanos que me han saludado a través de las redes sociales, los hermanos también de Avellaneda. Les agradezco porque tomarse un tiempo para decir cosas tan lindas, son tan buenas, y que los incentivo, motivo a que ustedes también lo hagan con otras personas, porque eso va a hacer que nosotros seamos mucho mejor de lo que venimos siendo. Así que muchas gracias. Y como decía Mario ahí, invitándolos a todos, no creo, estoy convencido y tengo esa fe que este fin de semana no se pueden perder. Se tienen que llegar hasta Iriondo y calle 40 en el barrio Parque Industrial, prolongación de Iriondo, y ahí van a encontrar a Jesús sobre todas las cosas, pero un grupo reunido para adorar a Dios, así que no nos podemos perder esta invitación. Bien, hoy vamos a hablar del capítulo 7 de Mateo. Hace un tiempo ya los hermanos que dirigen el programa han decidido que el Sermón del Monte iba a ocupar un espacio importante, y de verdad que ocupa un espacio importante para nosotros, para nuestro beneficio, y hoy me toca a mí hablar de algunos versículos de este Sermón del Monte. El capítulo 7 que nos toca hablar de Mateo, versículo 7 en adelante, lo leyó Mario hace un ratito, lo voy a volver a leer. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que halla, se le abrirá. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bien, ahí dimos lectura a estos versículos, y a veces hemos escuchado, siempre es importante cuando leemos un versículo, tratar con todas nuestras fuerzas de no sacarlo de contexto y tratar de meditar específicamente en el contexto cercano y lejano, y por supuesto con un sentido amplio de la Biblia, para que eso que nos está enseñando Jesús realmente tenga un impacto en nuestras vidas. Que nosotros, cuando Jesús nos dice que pidamos, no pensamos primero en lo que se nos viene a la mente, sino en lo que está tratando de decir Jesús. Y esa es la idea que vamos a tratar de dejar hoy, porque creemos entender que si Jesús dice algo, es algo importante. Si Jesús dice algo, es un principio. Y es un principio importante porque Jesús dice que Él no vino a hablar de suyo propio, o sea, no vino a hablar lo que Él pensaba, sino lo que Dios pensaba, porque vino a hacer la voluntad de Dios. Entonces es importante entender bien para que nosotros podamos aplicar a nuestra vida y para que seamos exitosos, porque eso es lo que pretendemos ser en nuestra vida, exitosos, como Dios quiere que seamos. La palabra pedir, yo acá hice un apuntecito que se entiende y se refiere al pedido que una persona hacía en la antigüedad, y que hoy también a veces hacemos, pero sobre todo en la antigüedad, de una persona hacia otra superior. El término que se usa acá en el original significa que
El pedido del que Dios estaba hablando era un pedido a un ser superior, a una persona superior, en este caso a Dios. Nosotros no debemos confundir que Dios es bueno todo el tiempo es bueno, aunque nosotros no podamos ver eso. Entonces, cuando nosotros hacemos una petición a Dios, debemos entender que cualquier respuesta que Él nos envíe va a ser buena, siempre. Y cuando nosotros pedimos a alguien superior como Dios, debemos tener nuestra confianza y nuestra fe puesta en ese pedido que hacemos. Yo voy a leer un poquitito más adelante en Mateo ahí vamos a leer 21-22, Mario. Mateo 21-22. Y vamos a ver lo que estaba diciendo recién. Mateo capítulo 21 y versículo 22. Ahí vamos a ver. Dice así la palabra de Dios: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Bien, eso es importante saber, que la oración no es algo infructuoso. El pedir a través de la oración no es algo infructuoso. Pero en la mayoría de las veces no es algo inmediato, sino que hay un tiempo de Dios para la respuesta de la oración. Lucas 11:11 vamos a leer, Mario. Cuando nosotros hacemos esta oración debemos estar seguros de que Dios va a contestar la oración en el tiempo adecuado. Dice Lucas 11:11: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? En otras palabras, Jesús establece que la respuesta de Dios va a ser en el tiempo de Dios y siempre va a ser buena, aunque desde nuestra perspectiva no lo sea. Con el transcurrir del tiempo nos vamos a dar cuenta que las respuestas que vengan de Dios van a ser buenas para nosotros. En ese mismo versículo dice: buscad, pedid y también buscad. En esencia, la palabra buscad significa, uno de los significados que tiene es adorar. Y adorar significa sacrificar. Y el sacrificio que Dios demanda en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento es algo quemado por completo. La Biblia habla del sacrificio hacia Dios, y cuando nosotros buscamos a Dios, ese sacrificio completo, esa adoración que nosotros tenemos hacia Dios, cuando oramos, debe ser un sacrificio completo. Todo lo que se refiere a nuestra voluntad, todo lo que viene de nuestro yo propio, debe sacrificarse. Debe, en otras palabras, desaparecer nuestra voluntad cuando buscamos a Dios. Porque de esa manera obtendremos cosas buenas de Dios y respuestas a su debido tiempo. Vimos acá dos cosas que Jesús nos enseña, que debemos pedir. No debemos tener miedo de pedir algo a Dios. Y también Jesús nos enseña a buscar. Pero entendemos cómo buscar: sacrificar nuestra voluntad y hacer la voluntad de Él. Lo que vamos a hacer ahora es ver los parámetros que tenemos que tener de lo que no debemos pedir para poder recibir y de lo que no debemos buscar para poder recibir. Vamos ahora a mirar en Lucas. Ahí nomás teníamos 11:11 hoy, ahora vamos a leer 11:1 y 2. Es el primer parámetro que debemos entender cuando vamos a hacer una oración a Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en el lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bien, ahí vemos a un discípulo que se inquietó y dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Acaso los discípulos no sabían orar? Sí, obviamente, porque veían orar a otras personas y posiblemente ellos también oraban. Pero aparentemente lo que nos deja entrever la Biblia es que Jesús oraba de otra manera, porque uno de los discípulos dijo, enséñanos a orar. Y el primer parámetro que tenemos que tener en cuenta para pedir y buscar es exactamente esta oración. Poner primero la voluntad de Dios sobre nuestra voluntad. Porque hay una cosa importante. Si leemos los versículos anteriores que viene hablando Jesús en el Sermón del Monte, habla mucho sobre el afán que tenemos de la vida, la preocupación sobre la vida. Nos pasa todo, nos pasa diariamente. Dios no se desentiende de esas situaciones. Pero también nos enseña que el afán de esta vida va a dividir nuestros pensamientos, si no, nuestra fe se debilita. Entonces, al tener una fe debilitada, cuando pedimos en oración y cuando buscamos en oración, vamos a tener una mente dividida. No podemos buscar a Dios como Él quiere que busquemos. Entonces, el primer parámetro es esta enseñanza de esta oración. Primero, la voluntad de Dios sobre nuestra voluntad. Es la manera correcta de pedir y también de buscar. Vamos a ver, ahora este es un parámetro positivo, pero ahora vamos a ver dos parámetros negativos en la carta de Santiago. Ahí que Santiago nos aconseja de una manera muy directa en muchos sentidos, y acá vienen dos consejos fuertes, pero que también nos habla de una sociedad en la que vivimos, que a veces influye de tal manera en nosotros que perdemos de vista la oración modelo que nos enseñó Jesús. En estos dos parámetros negativos vamos a ver lo que no tenemos que hacer cuando pedimos y buscamos en oración lo que Dios quiere. Santiago. Ahí vamos a leer el capítulo 4, el versículo 2, pero la parte final, desde el punto y coma que hay, Mario, del capítulo 4, versículo 2, hay un punto y coma desde ahí hasta el final de ese versículo. Bien. Dice así la palabra de Dios: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ahí vemos que nosotros, si leemos un poquito más adelante, nos da el sentido de por lo que combatimos. Y combatimos a veces, en el pedido que hacemos a Dios, con nuestros propios deseos, con nuestras propias prioridades y no las de Dios. Y ahí Santiago les da el primer parámetro negativo: no hagan eso. Y ahora en el versículo 3, Mario, ahí nos va a dar el segundo parámetro negativo que no tenemos que hacer cuando pedimos y buscamos. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí vemos lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de otro parámetro negativo. No podemos pedir mal, porque a veces no recibimos y nos preguntamos por qué Dios nos responde nuestra oración, o por qué Dios no nos da esto. Porque pedimos para nuestros propios deleites, o sea, para nuestro propio placer. Y si vemos, acá más adelante en el versículo 12, en la parte final, dice esto: porque esto es la ley y los profetas. Así que todas las cosas, versículo 12, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley. La ley, en otras palabras, es servir a tu prójimo. Amén. Servir a Dios. La ley está conectada directamente con estas dos cosas inseparables.
nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. Y Santiago nos dice, hay dos parámetros negativos por los cuales no recibimos cuando pedimos. Primero, es que pedimos para nuestros propios deleites, nuestro propio placer. Y a veces Dios es tan bueno que no nos concede porque también nos va a hacer mal. Y Salomón sabiamente dice esto: sirve al Señor con todos tus bienes. Nosotros tenemos que tener esa perspectiva siempre, de que todo le pertenece a Dios y que si pedimos algo en oración a Él, sea cual fuere, algo espiritual, algo material, siempre el sentido va a ser bendecir a otros. Todo va a ser bendecir a otros. Por consiguiente, ahí vamos a encontrar los resultados que estamos queriendo, que es que Dios responda nuestra oración. Y hay una seguridad en la palabra de Dios que las promesas que Él hace las va a cumplir. Yo acá anoté las promesas de Dios de una manera, de una petición correcta. Cuando nosotros hacemos una petición correcta, cuando pedimos de manera correcta, pedimos las cosas correctas, buscamos de la manera correcta y buscamos las cosas correctas, hay una promesa de Dios ahí cerquita nomás en Lucas 11, versículos 5 al 8. Lucas 11, 5 al 8. Cuando Bien. pedimos, Dice así la palabra de Dios. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Digo. sí, tenemos Verso que ir al 8, final. verso 8 de este capítulo 11 de Lucas. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bien, es la manera correcta de pedir. Está enseñando Jesús estas cosas tan importantes, pero de una manera tan sencilla. El ejemplo que pone es de una persona que va inoportunamente, y ni siquiera es el amigo, a golpear la puerta de alguien, diciéndole que le dé pan porque alguien de muy lejos vino y no tiene que darle que comer. Dice, si aún esa persona no es amigo de él, se levantará porque hay una necesidad que cubrir. En otras palabras, un ejemplo en nuestro tiempo sería cuando encontramos una persona que nunca vimos y esa persona nos dice, mira, estoy pasando por un momento difícil económico y nosotros no lo conocemos. Yo lo que necesito es alimento. Y uno no lo conoce y a uno no le está sobrando el alimento. Pero por esa inoportunidad uno entiende que debe ayudar a su prójimo. Entonces dice, esta es la manera correcta cuando pedimos. Debemos pedir para las necesidades y dar para las necesidades. Entonces esa petición Dios responderá. Y no nos hará falta nada, porque Él lo prometió así. Mire, cuando nosotros pedimos, dice la Biblia ahí en el versículo 7, se nos dará.
La palabra dar significa confiar. Cuando uno le confía algo importante a alguien. Difícilmente en una empresa o en cualquier emprendimiento uno confía algo importante a alguien que es mezquino. Es muy difícil. Ahora sí le va a confiar a alguien que es un buen administrador, que es muy diferente a ser mezquino. Y Jesús nos está queriendo enseñar que de la misma manera que han hecho conmigo, bondad también yo haga con otros. Es un principio importante. Otro significado de que si pedimos se nos dará es infundir. Cuando nosotros pedimos, se nos infunde un aliento, se nos infunde una esperanza. También esta palabra de dar significa permitir. Se nos permite hacer la voluntad de Dios cuando pedimos correctamente. Y esa voluntad de Dios no acarrea tristeza, sino que acarrea felicidad. Entonces, vemos la plenitud de Dios. También dice, un poquito más adelante, el que busca, buscad y hallaréis. La palabra hallar significa obtener, también significa encontrar. Nosotros, cuando hacemos las peticiones correctas de la manera correcta, obtenemos de Dios lo que viene de parte del Espíritu de Dios, que es plenitud. La palabra plenitud en su original significa que no puede entrar más nada en ese recipiente. ¿Vieron cuando uno llena un vaso con agua y queda sobre el borde del vaso? Y si cae una gotita, se derrama. La palabra plenitud significa que ese vaso está hasta el borde cargado. Eso es lo que Dios nos permite obtener cuando hacemos la petición y la búsqueda correcta. Por eso vamos a leer nuevamente este versículo con detenimiento. Dice, porque ustedes o aquel que pide, recibe, y el que busca halla, encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Es imposible que Dios pueda darnos una piedra. Pues si vosotros siendo malos, o sea, teniendo una naturaleza pecaminosa, hacemos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es una pregunta retórica, tiene una sencilla respuesta. Dios dará buenas cosas a aquellos que se las pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley. Si hasta hoy nosotros, lo que nos están permitiendo en este momento entrar a donde estén, en su hogar, por ejemplo, no has hecho cosas buenas por otro, te invito, te desafío a que las hagas, y también te desafío a que envíes un mensaje a Guerreros Cristianos y diga, practiqué este principio, hermanos, y me dio resultado. Practiqué el dar, el servir a otros, el pedir por otros, el sacrificarme por otros, el buscar, el pedir a Dios por otros, y te desafío a ver si Dios nos va a tener buenas cosas y buenas respuestas para tu vida y para tu hogar, para tus proyectos. Entonces Jesús está enseñando un principio muy importante. Y la iglesia como conjunto debe llevar este principio importante hacia adelante. Espero que estas palabras, aunque han sido pocas, puedan llegar a tu corazón y puedas entender que Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Y hay algo que nosotros, que creo que es el centro de Guerreros Cristianos, y es que las personas puedan conocer a Cristo. Amén. Y lo primero que tenés que entender es que Dios es bueno, y por ser bueno envió a Cristo, para que tu vida cambie, para que tu vida tenga un sentido, para que tu vida tenga una dirección. Y desde Guerreros Cristianos
las personas sacrifican algo muy importante, que es el tiempo, y ese es el tiempo que se dedica a transmitir estas cosas que a veces nosotros lo vemos desde el otro lado y parecen sencillas, pero no, el tiempo que se dedica es mucho. Entonces aprovecha el tiempo que Jesús dedicó para tu vida, el tiempo que Dios dedica para tu vida, para hacer que estos videos, lo que es el uso de las redes sociales, pueda llegar hasta tu vida. Tomó una gran decisión. Si no la tomas hoy, el fin de semana ya te han invitado Juan, Mario, para que asistas a la iglesia y que vayas y entregues tu vida a Cristo, que tomes la decisión hoy, mañana o pasado, pero que la tomes para que todo lo que pidas y todo lo que busques conforme a lo que Dios quiere, te sea concedido. Hay buenas cosas. Creo que Juan y Mario también pensarán igual, que hay buenas cosas que Dios tiene preparadas para ustedes y para nosotros también. Oramos y bendecimos a todos los que están mirando y los que van a mirar este video y los que van a seguir mirando a través de Guerreros Cristianos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque como instrumento, Señor, tú usas la vida de nuestros hermanos, usas nuestra vida y la vida de otras personas para llevar adelante, para que las personas puedan escuchar tu palabra. Esta palabra que nos cambia, esta palabra que nos hace pedir correctamente, buscar correctamente. Señor, que las personas que están en este momento, en el afán de la vida, con un pensamiento dividido, tú les traigas luz, tú les traigas paz, tú les traigas entendimiento y les muestres que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos también por algo muy importante, por los gobernantes de esta provincia, de esta ciudad, de esta nación, para que ellos, Señor, gobiernen bajo un temor de ti, bajo un respeto de tus principios, para que nosotros podamos seguir predicando el Evangelio y que todo sea para la honra del nombre de Cristo. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos. Amén y amén. Alabanzas.